Bienvenidos otra vez a este su espacio de confianza, su refugio digital donde desenterramos los secretos mejor guardados, los dramas más intensos, los romances más apasionantes y las verdades a veces incómodas que se esconden detrás del brillo y el glamour de las producciones que nos llegan directamente desde la mágica y fascinante Turquía. Estoy mega, ultra emocionada de tenerlos conmigo una vez más. Hoy, damas y caballeros, nos vamos a sumergir de lleno en un tema que sé con certeza absoluta que les va a encantar, especialmente si, como yo, son fervientes admiradores, devotos seguidores, fans de hueso colorado de la deslumbrante Hande Erçel y del apuesto Kerem Bürsin. Si lo adivinaron, hoy hablaremos de esos momentos álgidos, de esas encrucijadas donde la presión asfixiante, las expectativas desmedidas y los dramas personales más profundos se entrelazan, se fusionan, se confunden peligrosamente con la exigente vida profesional, llevando a los actores, a las actrices, a los verdaderos artistas, a situaciones que los ponen al límite, que los empujan al borde del abismo. Y como siempre, para ilustrar esta realidad a menudo ignorada, vamos a centrarnos en un caso específico, en un rumor persistente, en una leyenda urbana que ha circulado con insistencia, como un fantasma, durante años, y que involucra precisamente a Hande y a Kerem durante la producción de una serie que, no exageramos al decirlo, causó un verdadero tsunami, una ola gigante de euforia y pasión en Turquía, y que luego se extendió, imparable, por todo el mundo. Hablamos de un rumor que habla a media voz de un drama oculto, de una tormenta silenciosa que se desató detrás de las cámaras, y cómo, supuestamente, afectó el desempeño de Hande, llevándola al borde. ¿Al borde de qué? Ya lo descubrirán, pero les adelanto que la respuesta es más compleja y matizada de lo que parece a simple vista. Pero antes de que nos adentremos en este laberinto de secretos y especulaciones, como es tradición en este canal, quiero invitarlos, con todo el cariño del mundo, a suscribirse. Si les gustan los chismes jugosos, los análisis profundos, casi psicoanalíticos, de las series turcas, las noticias más recientes, las entrevistas exclusivas y las teorías conspirativas, este es, sin lugar a dudas, su lugar. Activen esa campanita traviesa para no perderse ni uno solo de mis vídeos, porque cada semana les traigo contenido fresco, picante, revelador y sobre todo, hecho con muchísimo amor y dedicación. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Hoy, como ya anticipé, vamos a desmenuzar, a diseccionar, a explorar en profundidad, Sen Kalkapm, o Llama a mi puerta, como se conoció en algunos países de habla hispana, aunque a mí me gusta más el título original, que tiene una sonoridad y un encanto especial. Esta serie, que a primera vista parece una simple comedia romántica, fue en realidad un verdadero fenómeno cultural, un punto de inflexión en la carrera de Hande Erçel y Kerem Bürsin, catapultándolos a la estratosfera de la fama internacional, convirtiéndolos en íconos, en referentes, en la pareja del momento. La historia, como seguramente muchos de ustedes saben, gira en torno a Eda YLDZ, una joven florista con un espíritu indomable, con sueños tan grandes como el cielo de Estambul, y Serkan Bolat, un arquitecto brillante, un genio incomprendido, un hombre de negocios exitoso pero emocionalmente frío, distante, casi robótico. Debido a un error, a un malentendido que parece sacado de una comedia de enredos, se ven obligados a fingir un compromiso, un noviazgo falso, lo que da pie a una serie de situaciones divertidas, románticas, a veces absurdas, pero también, por supuesto, dramáticas, llenas de tensión y conflicto. Ahora bien, ¿por qué esta serie en particular es tan relevante para el tema que nos convoca hoy? Bueno, además de ser un éxito rotundo, de romper récords de audiencia y de generar una legión de fans en todo el mundo, Sen Kalkapm fue el escenario donde, como un cuento de hadas moderno, nació el amor entre Hande y Kerem. Y aquí, precisamente aquí, es donde la cosa se pone realmente interesante, donde los rumores empiezan a tomar forma, donde la realidad se mezcla con la ficción, donde los límites se difuminan y la verdad se vuelve escurridiza. Porque mientras su romance florecía, como una rosa en primavera, en la vida real, los rumores de un drama oculto, de una crisis silenciosa, de una tormenta perfecta gestándose detrás de las cámaras comenzaron a circular con insistencia, alimentados por la voracidad de los medios y la curiosidad insaciable de los fans. La leyenda o el rumor, o la verdad a medias o como quieran llamarlo, dice que Hande Erçel estaba atravesando un momento personal muy difícil, extremadamente complicado, durante el rodaje de la serie. Se habla de presiones familiares, de expectativas desmedidas impuestas por su entorno, de problemas de salud que la aquejaban en silencio, y sobre todo, de la constante e implacable, despiadada atención mediática que recibía debido a su creciente fama, a su meteórico ascenso al estrellato y por supuesto, a su relación con Kerem, que era analizada,
diseccionada, juzgada hasta el más mínimo detalle. Se rumoreaba, se susurraba, se insinuaba que esta presión constante la estaba afectando emocionalmente, que estaba minando su estabilidad, que la estaba consumiendo por dentro, y que en ocasiones le resultaba muy difícil mantener la compostura en el set, concentrarse en su trabajo, dar lo mejor de sí. De hecho, algunos medios turcos, siempre ávidos de exclusivas y titulares sensacionalistas, llegaron a publicar artículos insinuando, sugiriendo, casi afirmando que Hande estaba al borde del colapso, a punto de explotar, al límite de sus fuerzas, debido a todo este estrés acumulado, a esta carga emocional tan pesada. Se decía, se comentaba, se especulaba que había tenido algunos altercados, algunos roces, algunas discusiones con miembros del equipo de producción, que en algunas ocasiones se había mostrado visiblemente afectada, llorosa, desanimada durante las grabaciones, y que incluso había considerado abandonar la serie en varias oportunidades. Ahora, aquí es donde quiero ser especialmente clara y cautelosa. Es de vital importancia aclarar que esto, repito, son solo rumores. No hay pruebas contundentes ni testimonios directos, ni documentos que confirmen estas informaciones. Ni Hande ni Kerem, ni sus representantes, ni nadie cercano a la producción han confirmado nunca estas especulaciones. Han guardado silencio, han optado por la discreción, han evitado alimentar la polémica. Sin embargo, la insistencia con la que se repitieron estos rumores durante el tiempo que duró la serie, la persistencia de estas informaciones a pesar de la falta de confirmación oficial, y la posterior, y sorpresiva para muchos, separación de la pareja, han hecho que muchos fans, que muchos seguidores, que muchos observadores crean que hay algo de verdad en todo esto, que detrás de la fachada de cuento de hadas se escondía una realidad más compleja y dolorosa. Pero más allá de los rumores, de las especulaciones, de las teorías conspirativas, lo que sí es innegable, lo que sí es una verdad irrefutable, es que la presión que enfrentan los actores, especialmente aquellos que alcanzan la fama de forma tan rápida, tan repentina, tan abrumadora, es enorme, descomunal, casi inhumana. Tienen que lidiar con largas jornadas de trabajo, con la constante exposición mediática, con las expectativas desmedidas de los fans, con las presiones de la industria del entretenimiento, que es un negocio implacable, competitivo y a menudo despiadado. Todo esto inevitablemente puede afectar su salud mental, su bienestar emocional, su vida personal. Y en el caso particular de Hande Erçel, esta presión pudo haber sido aún mayor debido a su relación con Kerem Bürsin. Si bien su romance fue celebrado, aplaudido, vitoreado por muchos fans, que veían en ellos la encarnación del amor verdadero, también los sometió a un escrutinio constante, a una lupa implacable que analizaba cada uno de sus movimientos, cada una de sus palabras, cada una de sus acciones. Cada paso que daban era analizado, diseccionado, comentado hasta la saciedad en las redes sociales y en los medios de comunicación, convirtiéndolos en el blanco perfecto de críticas, juicios y opiniones de todo tipo. Otro ejemplo paradigmático, otra serie turca donde la vida personal de los actores se cruzó, se entrelazó, se fusionó con la profesional, aunque de una manera diferente, es Muhteşem Yzyl, o El Siglo Magnífico, como se conoció en Latinoamérica. Esta serie histórica, ambiciosa, fastuosa, que narra la vida del sultán otomano Suleimán el Magnífico y su apasionada, tormentosa y controvertida relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y consejera, fue un éxito arrollador, un fenómeno de masas en Turquía y en muchos otros países del mundo. En esta serie el drama no estuvo tanto relacionado con la presión personal de los actores, con sus problemas individuales, sino más bien con las controversias que generó la propia serie, con las críticas y los ataques que recibió por parte de algunos sectores de la sociedad turca. Muhteşem Yzyl fue acusada de distorsionar la historia, de presentar una imagen poco halagadora del Imperio Otomano, de frivolizar un periodo glorioso de la historia turca. Estas críticas, que fueron escalando en intensidad y virulencia, llegaron incluso al Parlamento turco, donde algunos diputados, indignados por la supuesta falta de respeto a la historia nacional, pidieron la prohibición de la serie, exigiendo su cancelación inmediata. Los actores, especialmente los protagonistas, Ali Tergenk y Meri Muzerli, se vieron envueltos en esta polémica, en medio de un fuego cruzado de acusaciones y defensas, y tuvieron que hacer frente a una gran presión mediática, a la hostilidad de algunos sectores y al apoyo incondicional de sus fans. Meri Muzerli, quien interpretó a Hürrem Sultán con una intensidad y un carisma que la catapultaron al estrellato, fue quien más sufrió las consecuencias de esta presión. La actriz, que era de origen alemán y que no hablaba turco al principio, se vio obligada a aprender el idioma en tiempo récord, a sumergirse en una cultura muy diferente a la suya,
a adaptarse a las exigencias de un rodaje extenuante y a lidiar con las críticas a su actuación, que no siempre fueron justas ni constructivas. Todo esto inevitablemente la llevó a sufrir un agotamiento emocional y físico, un desgaste que la obligó a abandonar la serie de forma abrupta en la tercera temporada, dejando a sus fans devastados y a la producción en una situación muy complicada. Mary Mutherly reconoció posteriormente en entrevistas muy emotivas que había sufrido una depresión debido a la presión y al estrés que le generó el rodaje de MyZYL, una experiencia que marcó su vida para siempre. Un tercer ejemplo que podemos mencionar, aunque con un tono un poco diferente, es la serie Aşk Memnu, o Amor Prohibido, una producción que también causó un gran impacto en Turquía y en el extranjero. Esta serie, basada en una novela clásica turca, considerada una obra maestra de la literatura otomana, cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven y hermosa mujer que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo adinerado mucho mayor que ella, en busca de seguridad y estabilidad. Biter, sin embargo, se siente irresistiblemente atraída por Belul, el sobrino de Adnan, un joven apuesto y seductor, y ambos comienzan una aventura amorosa que tendrá consecuencias trágicas, devastadoras y que marcará el destino de todos los personajes. En Aşk Memnu, el drama no se centró tanto en la vida personal de los actores, en sus problemas individuales, sino más bien en la intensidad de las emociones que debían interpretar, en la complejidad psicológica de los personajes y en la carga emocional que suponía abordar temas tan delicados como la infidelidad, la pasión desenfrenada, la culpa, la venganza y el arrepentimiento. Los actores, especialmente Beren Saat, quien interpretó a Biter con una maestría que la consagró como una de las grandes actrices turcas, tuvieron que sumergirse en personajes complejos, atormentados, contradictorios y que exigían una gran entrega emocional. Beren Saat recibió elogios unánimes por su actuación en Aşk Memnu. Muchos críticos la consideraron una de las mejores actrices de Turquía y destacaron su capacidad para transmitir la complejidad y la vulnerabilidad de su personaje, para mostrar la fragilidad y la fortaleza de Biter, para hacernos sentir su dolor y su desesperación. Sin embargo, la propia Beren Saat reconoció en varias entrevistas que interpretar a Biter fue un desafío emocionalmente agotador, una experiencia que la marcó profundamente y que le exigió un gran esfuerzo para desconectar de su personaje al final de cada jornada de rodaje. Admitió que en ocasiones se sentía abrumada por la intensidad de las emociones que debía interpretar y que le resultaba difícil separar la ficción de la realidad, una frontera que a veces se difuminaba peligrosamente. Estos son solo algunos ejemplos, algunas pinceladas de cómo la vida personal de los actores, la presión mediática y la intensidad de las emociones pueden afectar su trabajo en las series turcas. Es fundamental recordar que detrás de las cámaras, detrás de los personajes que vemos en la pantalla, hay personas reales, con sus propias luchas, sus propias dificultades, sus propias vulnerabilidades y que no siempre es fácil separar la ficción de la realidad, el trabajo de la vida personal. Así que volviendo a Hande y Kerem, a nuestra pareja estrella, a nuestro romance de telenovela hecho realidad, si bien no podemos confirmar con certeza absoluta los rumores sobre el drama oculto detrás de cámaras, lo que sí podemos afirmar con convicción es que ambos son actores talentosos, dedicados, profesionales y que han sabido conquistar al público con su carisma, su química y su entrega. Y aunque su relación haya terminado, y esto haya entristecido a muchos de sus fans, siempre los recordaremos como la pareja que nos enamoró en Senkalkapm, como los protagonistas de una historia de amor que trascendió la pantalla y que nos hizo creer, aunque sea por un momento, en la magia de los cuentos de hadas. En resumen, a lo largo de este vídeo hemos visto cómo la presión, los rumores, las exigencias de la industria y las circunstancias personales pueden afectar a los actores de las series turcas. Desde la presión personal en el caso de Hande Erçel, hasta las controversias políticas en MyZYL, pasando por la intensidad emocional en Aşk Memnu, cada serie tiene su propia historia detrás de cámaras. Una historia que a menudo es tan dramática, tan apasionante y tan reveladora como las que vemos en la pantalla. Muchas gracias de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido y que hayan aprendido algo nuevo sobre las series turcas y sobre la vida de los actores que las protagonizan. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan de estos rumores sobre Hande y Kerem? ¿Creen que la presión puede afectar el trabajo de los actores? ¿Cuál es su serie turca favorita y por qué? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos, interactuar con ustedes y saber qué piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den un like, lo compartan con sus amigos y se suscriban a mi canal.
Así me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme.